Muy bien. Tenemos a los dos conductores del programa muy lejos de acá. Flor Gini está en Uruguay. Así es. Y Leo está entre Caleta Olivia y Comodoro Rivadavia. En viaje, En escuchándonos. viaje. Pero vamos a sacarlos a los dos. Y creo que ya la tenemos a Flor Gini. Buenas noches, Flor. ¿Por dónde andás? Bueno, es que esto me encanta, esto de las conexiones a la distancia, ¿no? Y la organización, sobre todo. Así que buenas noches para Mariana. ¿Se escucha bien? A toda la radio gráfica, los escucho bien, y los saludo. Hola, ¿se cortó? Hola. ¿Nos escuchás, no? Sí, yo los Bueno. escucho. ¿Ustedes a mí? Sí, te escuchamos perfectamente. Antes de que empieces a hablar, porque ya se lo dijimos a Leo, nosotros por esta salida al aire cobramos, así que si estás en Uruguay, anda pensando en alfajores, o en yerba uruguaya, o algo por el estilo. Alguna materia puede ser. Ah, bueno. Flor, vos sos abogada, ¿no es cierto? Sí, así es. Bueno, entonces nos gustaría mucho tener tu primera impresión, porque nosotros hemos tenido en estos minutos 3 acontecimientos jurídicos de primer nivel. Uno, el de Milagro Sala en Jujuy; otro, la condena a la expresidenta por cuestiones económicas; y hoy, la reapertura de la denuncia del fiscal Nisman. Trata de darnos, por favor, tus primeras impresiones, aunque imagino que tendremos que estudiar esto con mayor detalle. Sí, bueno, hay que estudiarlo con mayor detalle para explicar a la audiencia específicamente de qué se trata cada caso en particular, ¿no? Empezando por la condena de 3 años en suspenso de Milagro Sala. Se la condena por violenta, por una protesta en la que ella no estuvo encima. Es tremendo lo que está pasando con respecto, así muy rápido por arriba, la denuncia Sí. de Nisman. Es una denuncia que el doctor Natalio hizo en su momento y que tenía que ver con la supuesta conspiración por parte de Cristina Fernández con Irán. Una novela bastante como para sentarse con pochoclos y verla, ¿no? Esto obviamente que se había caído y ahora lo vuelven a poner en los diarios, en la tapa de los diarios. Y por tercer lugar, el tema del procesamiento de Cristina Fernández por una supuesta asociación ilícita. Bueno, la verdad, habría que explicar cada caso en particular para que la audiencia tenga una comprensión más profunda de cada tema. Pero yo quiero dejar algo en claro, ¿no? Acá no estamos hablando de uno de los 3 poderes del Estado, que es el Poder Judicial, sino que queda que acá hay un partido judicial que está actuando directamente en una persecución política e ideológica contra los distintos referentes del Frente Nacional Popular, como son Milagro Sala o como es Cristina Fernández de Kirchner. Si nos tenemos que poner a hacer un análisis, es una cosa de locos que se acuse de asociación ilícita a una presidenta que en su última elección fue electa por un 54% de los votos. Y no solamente eso, sino vamos a contrarrestar con la absolución de todos los procesados por la causa de Papel Prensa, en donde ni siquiera fueron llamados a declarar, sino que los absolvieron directamente. Entonces, por un lado tenés a una persona condenada a 3 años por una supuesta protesta a la que nunca asistió, y por el otro lado tenés a personas absueltas por la causa Papel Prensa, que es tremendo lo que pasó con la causa Papel Prensa, porque la viuda del que era el dueño la torturaron, la tuvieron 2 años en la cárcel, le hicieron vender Papel Prensa por 2 mangos con 50, hablando en criollo, y han sido absueltas sin ni siquiera tomarles declaración indagatoria. Entonces, estas actitudes por parte del partido judicial, vamos a repetirlo otra vez, partido, queda en evidencia de que acá hay una intención de persecución a los distintos referentes del Frente Nacional y Popular, porque del otro lado tenemos por ejemplo, un de la Rúa que dejó 39 muertos en un estallido social en una plaza de Mayo. Hace poquito se cumplieron 15 años, y el señor está en la calle, va y viene, habla en la televisión, de hecho apoya
gobierno actual diciendo qué buenas las medidas económicas que están tomando, son las mismas que en mi gobierno. Entonces, ¿cómo puede ser? ¿No? ¿Cómo puede ser? Es la pregunta que yo me hago y creo que más de un argentino también se hace. Que de un lado haya una clara persecución solamente por ser un referente de cierto sector de la sociedad. Y por otro lado tenés delitos cometidos, tenés omisiones que llevaron a muertes y no pasa nada. Yo te voy a hacer una pregunta, porque primero le preguntamos a la abogada, a Flor Gini, la abogada, que nos dio el concepto de partido judicial. Pero ahora te voy a hacer una pregunta más difícil. Te voy a hacer una pregunta a tu corazón de intuición femenina, desde el alma. ¿Qué sensación tenés con estas actuaciones del partido judicial? Bueno, yo creo que hay una incapacidad por parte de toda esta banda de ponerse, digamos, de última a competir por la vía electoral o a, bueno, luchar por determinados ideales. Son incapaces de hacerlo, necesitan de este partido judicial para poder, me da la sensación como de aplastar, ¿viste? O de arrancar, como de sacar de la conciencia de la sociedad o de la memoria o del ADN social determinados actores políticos que han marcado el barrio Alto Comedero que se cortó, ¿no? Se cortó la comunicación. ¿Qué impresión te transmite a vos estas reflexiones de Florencia? Estoy de acuerdo y con respecto al juez Ercolini, lo que estuve viendo también, o sea, es que él tiene, o sea, se basa en muy pocas pruebas, sale como a la prensa muy rápido, digamos, y habla como de las pruebas de Fariña, por ejemplo, y hay mucha exposición mediática, o sea, por ejemplo, se la procesa y hay una exposición mediática enorme cuando en realidad esto es, a mí me parece como un circo muy grande, es como una bomba de humo para tapar un montón de cosas que están pasando. Bueno, disculpen que se cortó. Ah, bueno, otra vez te tenemos, maravilloso. Sí, Mariana, vos bien decías, y yo quiero dejar aclarar capacidad por parte de un sector que lucha por unos ideales, ¿no? Porque está en claro por lo que están siendo esta banda que hoy gobierna, ¿no? Un gobierno liberal, un gobierno que endeuda, un gobierno que restringe derechos. Bueno, hoy tenemos el Ministerio de Educación tomado, la semana pasada el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Entonces, uno está en claro por lo que esta gente va. Ahora, no se bancan que haya determinadas personas que hayan marcado la historia y que marquen un rumbo y que marquen una huella. Entonces, no se bancan eso porque no se bancan el empoderamiento del pueblo. Por eso utilizan al partido judicial para intentar arrancar, ¿no? De estas personas de la memoria de la sociedad, y no solamente eso, sino para dejar bien en claro, no te metas porque te puede pasar esto, ¿no? Puedes terminar así. Bueno, en una época tuvieron que bombardear la casa de gobierno y tirarlo por la ventana Perón, y aún así no pudieron arrancarlo de la memoria de la sociedad. Y lo mismo están intentando hacer con Milagros Sala, con Cristina Fernández. Y otra cosa que quiero decir, es muy importante lo que está pasando con estas tapas de diarios y el Partido Judicial actuando, porque forma parte también de una distracción, como vos decías, Mariana, en donde le muestran a la sociedad estas tapas de diario y por otro lado, endeudándonos, digamos, entregando la patria, digamos, entregando soberanía, que total, bueno, vamos para adelante, ¿no? Bueno, Flor, te agradecemos mucho porque tu opinión vale doble. Por un lado como ciudadana, por otro lado como abogada. Así que... Sí, yo quiero hacer un breve comentario que un día me gustaría que lo tratemos en el programa. ¿Qué pasa con estar procesado, no? Porque yo creo que procesaron a Juan Luis, qué sé yo, procesaron a Marta, procesaron a X. Y es como que la gente, está procesado. Y estar procesado es
peligroso que cualquier persona puede estar procesada, porque es frente a una denuncia X de una persona que dice, uy, yo vi que llevaba un bolso, por ejemplo, yo vi que rompió un vidrio, que yo vi lo que sea, frente a una denuncia, un fiscal interviene en una investigación. Y eso es estar procesado, digamos, no es que por estar procesado vos sos culpable, no, al contrario, nosotros en nuestra Constitución tenemos un artículo que dice bien clarito, todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario en una sentencia que quede firme, ¿no? Entonces, estar procesado, bueno, digamos, no, que la audiencia no lo tome como ya es culpable, porque eso también sucede en la sociedad, ¿no? Y los medios masivos de comunicación utilizan mucho esta figura del procesado como para poner a la persona en el banquillo del acusable que ya es culpable, porque está procesado. Y en definitiva, en el proceso penal hay un tiempo por la persona que tiene que estar procesada, pero ese tiempo no se cumple y generalmente pasan años por ahí una persona procesada y por allá después de 9 años, cuando no le sirvió más, bueno, al final no pasaba nada. Entonces hay que tener mucho cuidado con este manejo que hacen el partido judicial por sobre todas las cosas, los medios masivos de comunicación y los operadores que bueno, actúan a favor de estos intereses y como decía antes, ¿no? Creo que lo que buscan es intentar arrancarnos de nuestra memoria, de nuestro corazón, digamos, la posibilidad de que la política sí puede transformar la realidad, la política sí puede levantar una nación, la política sí puede hacer una sociedad más justa, más libre y más soberana, ¿no? Creo que intentan otra vez vaciarnos de contenido político, vaciar la política, estigmatizar a quienes participan o militan activamente en política. Tenemos que tener mucho cuidado y estar muy atentos con estas operetas y que disculpen la palabra, pero creo que son operetas berretas. Pero bueno, depende de nosotros también batallar culturalmente y bueno, salir a explicar estas cuestiones. Así que yo quiero mandarles un abrazo muy grande a Oscar, a Mariana, al operador, a toda la red gráfica y a todos los oyentes. Y quería agradecerles también y quería desearles que despidan este 2016 pero que reciban con toda la fuerza este 2017, que vamos a tener un año bastante difícil en lo político, porque ya sabemos lo que hay, pero aún así, que este 2017 venga con toda la fuerza para seguir batallando culturalmente, para seguir persiguiendo los sueños y sobre todo para seguir intentando unirnos y organizarnos, porque bueno, yo creo que unidos y organizados vamos a poder terminar con estos gobiernos antipopulares, ¿no? Yo retribuyo tus saludos, pero respecto, hay un concepto jurídico extraño, porque seguramente no figura en los libros de derecho, y es un concepto jurídico que rige toda la investigación de la causa AMIA desde hace 20 y pico de años. Y ese concepto es el limbo. O sea, hay acusaciones puestas en el limbo que se sostienen políticamente, mediáticamente, básicamente es la acusación a los iraníes. Y otro tipo de acusaciones en donde los acusados quedan en un limbo, y lo que armó precisamente el escándalo del famoso acuerdo de entendimiento con Irán es que Argentina encontró una forma jurídica de decir: hace 20 y pico de años que estos tipos los tenemos acusados, pero jamás los pudimos interrogar. De ninguna manera van a venir acá, pero nosotros podríamos ir a interrogarlos a su país. Este intento de sacar a una causa de 20 y pico de años que estaba en el limbo motivó el escándalo que hoy tenemos con la causa Nisman. Esto lo vamos a seguir trabajando contigo cuando vuelvas, con toda tranquilidad, porque vamos a tener que trabajar qué es un partido judicial y sobre todo qué tipo de operaciones de confusión y manipulación puede hacer. Nosotros, obviamente, vos sabés que este es el último programa del año, así que ha sido un honor y una alegría enorme
compartir varios programas contigo. Te deseamos lo mejor de lo mejor en Uruguay y te esperamos para el año próximo, o sea, el jueves que viene. Así va a ser, así va a ser. Y yo estoy muy agradecida también a vos, Oscar, a Mariana, bueno, un abrazo también a Leo, si nos escucha, y en realidad toda la red gráfica por esta oportunidad de tener este programa, de estar al aire, de decir todo lo que sentimos, todo lo que pensamos, y de formar parte de la necesidad de construir medios alternativos de comunicación, porque es muy grave lo que se arma por parte del Partido Judicial, los medios masivos de comunicación y los que actúan de denunciantes o de impulsores de estas denuncias, ¿no? Comentamos que la causa AMIA estaba a foja cero. ¿Qué significa foja cero? Se había trabado, porque cuando llevaron al juicio oral se dieron cuenta que todas las pruebas que habían llevado eran todas falsas. De hecho, hoy se está llevando adelante el juicio por encubrimiento. Hubo personas, fiscales, abogados, etcétera, que actuaron de encubridores y borraron, tacharon, mezclaron las pruebas como para que no se sepa la verdad. Entonces, hoy también está una causa donde hoy se está llevando adelante el juicio oral por el encubrimiento de la causa AMIA. Entonces tenemos que ser precisos para que la gente no crea que el Partido Judicial nació anteayer. No, por supuesto. Entonces, el Partido Judicial en la causa AMIA tiene 20 y pico de años trabajando. Entonces, estamos asistiendo a nuevas operaciones del Partido Judicial. Pero todo esto lo vamos a charlar con tranquilidad en el año que viene. Te mandamos un abrazo enorme y no te olvides de los alfajores de Uruguay, o del mate, o de la yerba, o lo que sea. Algo llevo y quiero confesar que hoy cuando me tomaba el barco sentía en mi corazón la nostalgia, porque es la primera vez que voy a recibir el 2017 fuera de mi país, siempre estoy en mi país, pero bueno, estoy en la Latinoamérica igual, así que estoy contenta. Okay. Y les mando un abrazo gigante a ustedes, nos vemos el próximo jueves. Otro enorme para vos y que pases un feliz año hermoso. Feliz año. Gracias, igualmente, gracias Mariana, que Dios te bendiga, un abrazo grande. Chao. Bueno, ¿a qué? Vamos a Prat Guy un poco, Bueno, si querés. ¿qué sensación tenés vos sin que seamos nosotros economistas? Yo quería por ahí mencionar un poco el tema, pero no tanto darle mucho hincapié, que estuve viendo un poco en los medios, que se iba un poco el debate entre si había renunciado o lo habían echado. Y me parece que ese no es el punto principal, porque por ahí quieren hacer un poco como que se vaya el tema por esa línea, que no es el punto, ¿no? Y sí ver un poco qué pasa ahora, a partir de ahora. Yo creo que viene un año con medidas más duras, o sea que por ahí los economistas que impulsaban este cambio por eso son más ortodoxos todavía. El ministerio se va a dividir en dos, ¿no? Haciendas por un lado y finanzas por otro. Esto yo lo veo como, o sea, cuando empieza a dividir un ministerio, digamos, esto a nivel como de, es una segmentación, ¿no? O sea, bajar de un nivel más de alto nivel a bajo nivel, se puede ver como, o sea, yo lo veo, digamos, se puede ver en distintos ámbitos de la realidad, no solamente de los ministerios, sino en otros campos, que generalmente cuando vos te manejas a niveles altos, tenés más políticas, y cuando vas bajando, estás en más lo que es el flujo de la realidad, ¿no? Mucha gente cuando empezó este gobierno, los buenos, o sea, los que apoyaban este gobierno, pero se consideraban los buenos, decían: oh, las medidas iniciales de Prat-Guy fueron muy duras, qué pena que no fueron más gradualistas, más moderadas en el tiempo. Entonces muchos se ilusionaron con que en algún momento el gobierno iba a disminuir sus políticas muy drásticas y iba a volver a unas políticas más suaves.
Y lo que hizo el gobierno es exactamente lo contrario de lo que los buenos imaginaban. No, lo va a aumentar. Reemplaza a un durísimo como Prat Gai por otro mucho más duro. Claro. Entonces, esto demuestra que el gobierno no solamente va a mantener su línea de políticas económicas muy duras, sino que posiblemente las va a multiplicar. Sí, las va a acentuar. Además se divide el ministerio en, o sea, lo que es o sea, finanzas y hacienda. O sea, como que hoy está viendo como los que gastan, los que cobran, digamos, o sea, algo que tendría que estar bastante bien articulado. Hay que ver cómo lo manejan. Pero, digamos, pasar a cada vez, digamos, algo de bajo nivel, digamos, menos políticas. Eso es lo que se ve, ¿no? Cuando vos vas dividiendo más y más un ministerio, así de esa manera. Yo, por ejemplo, estaba pensando hoy hacer como un paralelismo porque es como un análisis ontológico, ¿no? Que puede aparecer en la realidad en diversos campos, y yo lo pienso por ahí con desarrollo de software, ¿no? Vos tenés muchos lenguajes de programación distintos, y vos cuando tenés un lenguaje de bajo nivel, vos vas escribiendo tal cual ese flujo va pasando, ¿no? Pero cuando vos escribís más alto nivel, vos lo que creás son objetos. Esos objetos están más alto nivel, se llaman así. Por la forma esta de dividir, es bajar y bajar nivel, digamos. Eso es lo que veo. En economía política, una de las cosas que nos confunde muchísimo es que la mayoría de nosotros, de buena leche, pero con cierta ingenuidad, presuponemos que la economía de un país, como la economía de una familia, apuntan al bien general. Entonces, frente a las políticas económicas del gobierno, nosotros desesperadamente buscábamos entender racionalmente cuánto daño se estaba causando, echando mucha gente. La caída de la actividad comercial y económica es de la mitad, del 50% en todo el país. Entonces, la racionalidad de la economía política no está tanto en las ideas, que pueden ser comprensibles, no comprensibles, sino en el caso de ellos, yo creo que ellos necesitan una tasa de desempleo muy alta, porque necesitan gente, como se dice, ¿no?, desesperada lo suficiente como para que acepte trabajar en condiciones. Esa es una idea económica. Claro. Entonces, ellos mismos han salido a decir que los salarios argentinos estaban muy altos, a que había que bajarlos. Entonces, ellos instrumentan una política porque tienen poder para hacerlo. Tienen el gobierno nacional, tienen el gobierno de la capital federal, tienen el gobierno de la provincia de Buenos Aires, y tienen alianzas con muchos gobernadores, tienen poder. Entonces, ellos instrumentan políticas desde el poder, y ellos, para aclarar o darle racionalidad a ese poder, dan explicaciones. Entonces, hablando del tema de la posverdad, nosotros corremos el riesgo de creer que las explicaciones racionales que ellos nos dan para ejecutar su poder son cuestiones racionales o cuestiones informativas. De ninguna manera nosotros tenemos que creer a priori que las explicaciones racionales que ellos dan y el flujo informativo racional y lógico tiene que ver con la verdad. Es lo que estamos viendo así como lo tenemos que aprender a verlo en las políticas económicas, tenemos que aprenderlo a ver en las políticas en el Poder Judicial. Porque si vos mirás el fallo del juez Ercolini sobre la causa Nisman, si vos lo estudiás con cierta ingenuidad, en el buen sentido, vos vas a ver todas explicaciones racionales, todas lógicas, todas bien escritas. Entonces, la cuestión que tenemos que empezar a aprender nosotros es diferenciar entre la racionalidad y el poder que las ejecuta, porque bajo ningún concepto el poder nos va a decir cuál es la razón ontológica esencial de lo que está haciendo. O sea, nos da una cobertura, una justificación
algo digerible. Está en nosotros tratar de separar paja del trigo y decir, esta racionalidad lógica muy clara, sí, pero lo que realmente está en juego es otra cosa. Es una cuestión de poder que tiene que ver con otro tipo de compromisos. Entonces, ellos nos dicen, tenemos que echar a muchísima gente porque eso está dañando a la economía general. Claro. Bueno, no necesariamente es así. Ellos pueden necesitar echar a muchísima gente, no solo porque necesitan un modelo económico diferente, sino porque necesitan una masa social diferente, una masa social por una razón puramente política. Moldear esa masa de otra manera necesitan. Exactamente. Entonces, en vez de decirte, necesitamos destruir a la mayoría de la clase obrera y de la clase media argentina, nunca lo van a decir. No te lo pueden decir. Entonces dicen, no, lo que pasa es que sobra. Te dan una serie de racionalidades que están en la información de todos los diarios y que no tienen nada que ver con la verdad. Claro, porque vos podés armar como muchas frases que son lógicas y son coherentes y enganchan entre todas ellas, digamos, y arman, digamos, sí, todo un discurso, que es lo que se repite después por los medios de forma masiva, que le llega a la gente y es como, es coherente. Por supuesto. Entonces, y además lo escuchan de forma continua, y claro, y se lo escuchan decir a muchas personas en su entorno y les cierra. Entonces ahí es como también... Mirá, hay Flor, muchas formas por las que va entrando, ¿no? Pero... Flor recordaba hace poco, cuando se hace el bombardeo en 1955 de Plaza de Mayo, se le dice a la gente, como el tirano es un maldito, pero ¿no? Es un maldito terrible, y como este tirano no lo podemos sacar por las buenas, ni por el derecho, ni por nada, vamos a matarlo. En un primer momento vos decís, es lógica la idea. Y luego ellos te dicen que no queda claro por qué las bombas caen en el medio de la plaza donde está la gente. Entonces vos decís, como son aviadores de guerra, no saben cuando apretan el gatillo, en vez de tirar la bomba a la Casa Rosada que caiga justo en la Plaza de Mayo, que ellos están viendo que está llena de niños y de gente. Claro. Entonces, la verdad de lo que te tenían que decir era, todavía no lo podemos echar, pero vamos a matar 400 a 500 personas inocentes, porque eso nos va a aumentar la estructura del caos país para poder hacer el golpe de acá a 3 meses. Entonces, porque vamos despacito introduciéndonos al tema de la posverdad. Ellos te dan... tema del cual vamos a hablar más tarde. Ellos no te podían decir, porque es terrorífico que te digan, vamos a matar 500 inocentes para jorobarle la estructura de autoridad a Perón. No, nosotros salimos a matarlo a él, que es un... Entonces la gente dice, bueno, no, pero quieren matar a un humano, qué sé yo, por ahí está bien. Claro. Entonces, todavía la mayoría de los argentinos no terminó de saber que la necesidad de matar inocentes era el verdadero objetivo político y era la verdad. Entonces, nosotros ahora vamos a discutir la racionalidad, como vos decís, económica, porque no podemos todavía aceptar que el verdadero objetivo es destruir la moral y la identidad de un país que en los últimos 10 años se había elevado bastante. ¿Y cómo podemos destruir la moral? Bueno, en el 76 la destruíamos matando gente. Y ahora la destruimos destruyéndole objetivos de identidad muy básicos que tenía la gente. Pero tampoco podemos decir, nosotros lo que queremos es reventar gente. No, lo que nosotros queremos, nuestra verdad, es pulir al Estado. Bueno, vamos yendo a una tanda. Inicio espacio publicitario. Oscar, ¿qué te parece la situación? Vamos a empezar explicando un poquitito qué es geopolítica. Bueno. De la manera más clara posible. En principio, la geopolítica no está en ningún diario. Los diarios tienen política doméstica y política internacional. No tienen geopolítica.
La mejor manera de entender qué es la geopolítica es decir, son aquellas políticas con capacidad de transformar la geografía de un país. Y la geografía de un país se transforma por invasión, por fragmentación, o sea, por partir al país en pedazos, o la geopolítica se aplica cuando un poder externo logra apoderarse de los resortes económicos y políticos de un país. La geopolítica se vincula mucho, dado el desconocimiento que tenemos, con una de las leyes básicas de la geopolítica que dice: los pueblos que no conocen su historia tienden a repetirla. ¿Y qué dice la geopolítica con respecto, por ejemplo, un sistema en general o tiene que mantenerse en crecimiento, ¿no? O sea, la geopolítica tiene una única mala palabra, como todas las malas palabras en política, que es la generalidad abstracta. Vamos a ver un ejemplo de cómo se maneja la geopolítica británica con nosotros, para que entendamos qué quiere decir esto de que los pueblos que no conocen su historia la repiten. A nosotros en la escuela nos dicen que las invasiones inglesas fueron dos, 1806 y 1807. Vamos a repasar la historia de las invasiones, porque son 13. Y 1807. En 1833, la invasión británica se hace a las Islas Malvinas. De 1845 a 1850 dura la invasión más grande que hace Inglaterra a la Argentina, que normalmente no la estudiamos, que la hace aliada a Francia. En 1866, Inglaterra, dado que Paraguay se le rebelaba, logra que los ejércitos de Argentina, Uruguay y Brasil destrocen al Paraguay. En 1908 y 1917, el rey de Inglaterra dicta una cosa que se llaman cartas patentes. Con estas cartas patentes, el rey dictamina que el Atlántico Sur y la Patagonia argentino-chilena es británica y que la pueden explotar. En 1970 se produce una enorme invasión económica. Inglaterra compra enormes cantidades de tierra, todos los frigoríficos. Entonces establece un monopolio en donde las estancias donde se crían las vacas son de ellos, los frigoríficos donde se carnean son de ellos y exportan. Esto tiene un enorme enfrentamiento de un juez, el juez Salvador Lozada, que dicta la quiebra de estos frigoríficos y los denuncia por evadir apenas 25.000 millones de dólares. En 1982 viene la Guerra de Malvinas y en 1989 vienen los Acuerdos de Madrid que firma Menem de rendición incondicional. Entonces, geopolítica significa que a los argentinos les digan que hubo 2 invasiones, en vez de 13, la de 1806 y 1807, que la de 1982 la culpa fue argentina. Entonces, los argentinos, a la operación geopolítica británica de 254 años, siempre coherente, los británicos han sido siempre coherentes. ¿Eso es geoestrategia? No, eso es geopolítica, porque es la estrategia para que el territorio argentino esté sistemáticamente o atacado, o manipulado, o dominado. Entonces, esto es lo que define que un país sea del tercer mundo. Define que un país jamás termina de tener ni la defensa de su territorio, ni el manejo de su economía. Esto es geopolítica, la posibilidad de utilizar distintos medios. Yo pienso, o sea, yo te pregunto que vos sabes más. Tenemos en el mundo, digamos, distintos países, ¿no? Luchando por sus territorios. Sí. Me imagino que esto es una cosa muy dinámica y si uno los puede ver, digamos, que esto es una cosa que está en continua fluctuación y digo, el país siempre tiende a tener que avanzar, ¿no? Porque o uno puede de alguna forma quedar estable. Sí, hay otro conocimiento básico de la geopolítica. Es como que si uno avanza, alguien avanza sobre uno. Esa es la sensación que da. No necesariamente. Hay otra regla de la geopolítica que la dictó Perón. Perón dijo, en geopolítica, desde Jesús a acá hay una sola ley que rige toda la geopolítica. Y es,
Hay imperios que se fagocitan países dependientes. Y hay países dependientes o débiles que son fagocitados, atacados o devorados por imperios. Entonces, no existe la geopolítica en donde un país vive solito, porque sistemáticamente toda la historia del mundo revela, lo dice Perón, lo dice la historia, que nunca hubo varios países en libertad. Siempre hubo algunos poquitos imperios y países monopolizados. Y nosotros tenemos que tener en cuenta que como muchos países nos ven como recursos naturales muy interesantes, tenemos que tener una buena defensa. Bueno, y ahí está la madre del borrego, porque los especialistas en geopolítica te dicen, muchas de las guerras previas, sobre todo las de Medio Oriente, tienen que ver con el oro negro, que es el petróleo. Claro. Las que se vienen son por el oro azul, que es el agua. Argentina está en la posición geográfica en el mundo con la mayor reserva de agua dulce del mundo. Y Argentina es el único país del Cono Sur en estado de desarme militar absoluto. Qué increíble. Y si vos observás, no vas a observar que la clase política de un lado o de otro estén todo el tiempo reclamando para que el país se vuelva a armar. Entonces, hay que observar entonces, como comentábamos, empezar a observar los movimientos de la OTAN en Latinoamérica. Exactamente. Y observar que respecto a esto de estar totalmente desarmados, saber por qué estamos desarmados, yendo a las cuestiones de lo que se dice y lo que no se dice. Argentina, después de Malvinas, entre Alfonsín y Menem, se firma un tratado de desmantelamiento absoluto de todas las Fuerzas Armadas, que se llaman Acuerdos de Madrid. A la Argentina, al pueblo argentino, no le dicen, firmamos un acuerdo de desmantelamiento absoluto de la economía. Entonces le dicen, la fábrica militar que teníamos en Río Tercero voló porque hubo un cortocircuito. El servicio militar lo vamos a hacer desaparecer porque un sargento malo mató a un soldado. Y así sucesivamente. Entonces, se fue dejando morir la estructura militar de un país que durante muchos años tenía paridad militar con Chile y con Brasil. Porque parte de la defensa de un país es tener cierta paridad con sus potenciales enemigos. Claro. Entonces, lo que vos señalás es uno de los objetivos de la geopolítica más importante de la historia, que son las reservas de agua dulce, porque tienen un valor enorme en una cantidad infinita de países que están con poca agua dulce. Entonces nosotros tenemos el Bocato di Cardenale, pero no tenemos con qué defenderlo. Es preocupante. Y hablando un poco, podemos pensar un poco en este tema de las defensas y de esto que hablábamos de la posverdad, de este tema, si alguien no sabe, el tema de la posverdad que ahora se anda comentando, que de hecho fue la palabra de este año, la posverdad, que salió por esto que ya entre verdades y falsedades están todas las cosas, estas noticias que andan por todos lados, que ya se recurre a más una cuestión del sentimiento. Ya se vio con Donald Trump, por ejemplo, con las elecciones, o sea, y hay un montón de noticias dando vueltas en la infoesfera, en la web, de páginas enteras de noticias falsas, y esto está llegando a un punto donde, bueno, por ahí todavía no, pero un montón de gente se está dando cuenta y se está cansando, porque es muy complicado a veces ya filtrar qué es verdad, qué no es cierto, se pierde tiempo. Y bueno, yo a veces pienso qué va a pasar en unos años cuando estemos, porque estamos llegando a lo que se llama contaminación de la información, digamos, de la infoesfera, por tanta cantidad de noticias falsas, de tanto de medios serios como de medios que son medios truchos, pero pensando un poco en esto de lo que es cuidar las defensas de una frontera o un país, porque siempre hablamos de la defensa y nos imaginamos de los militares, militarizar, pero por ejemplo se está pensando, por ejemplo, porque ahora es un debate que se abre en algunos ámbitos y es muy interesante para plantearlo, porque por ejemplo
tenemos, ahí pasan una llamada. Lo tenemos a Leo al aire. Leo, buenas noches, ¿dónde estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches ya, queridos colegas, buenas noches Oscar, buenas noches Mariana, buenas noches a la comunidad gráfica, buenas noches a la patria marinera. Ahí estoy, ¿sí? En nuestra tierra marina, estoy en la Patagonia, en la ruta 40, específicamente en la zona noroeste de la provincia de Santa Cruz, provincia marinera Silay. Y bueno, muy contento de saludarlos esta noche, ¿sí? Y bueno, y recopilando información. ¿Cómo están ustedes? 10 puntos masiva, pero contanos vos, ¿qué tenés para aportarnos? Estamos desesperados. Mira, por un lado, bueno, estuve recorriendo lo que es la localidad de Los Antiguos, la localidad de Perito Moreno, estuve dando vueltas por la zona lacustre, específicamente por el lago Buenos Aires y por la localidad de Chile Chico, ¿sí? Esto es la 10ª región de Chile, y en ese sentido, recopilando información acerca de la patria entreguista. Oscar, ¿qué es esto, Oscar y Mariana? Es que nosotros, cuando hablamos de patria entreguista, hablamos de lo que lamentablemente se entregó en el gobierno de Alfonsín, y en ese sentido, en lo que hace a la cuestión del acuerdo de amistad argentino-chileno, en el año 1985, se entregaron aproximadamente 5.064 kilómetros cuadrados, y en ese sentido se formó el pueblo de Chile Chico y se cruzó una línea divisoria sobre el lago Buenos Aires. Cuando hablamos del lago Buenos Aires hablamos del segundo lago más importante de Sudamérica, el segundo lago más grande, y bueno, esto es tremendo, ¿no? Cuando hablamos en materia de defensa, como bien lo decía Mariana, hablamos de una serie de áreas, entre ellos la comunicación, y también hablamos de nuestros recursos naturales, ¿no? Y eso por un lado. Y por otro lado, quería comunicarles que en lo que hace a la patria entreguista, estamos lamentablemente en un tiempo de una patria entreguista que comienza a avanzar en materia energética, y comienzan a avanzar los despidos en lo que hace al sector petrolero, específicamente en la provincia de Chubut y Santa Cruz. Y en ese sentido hay una alarma en lo que hace a los sindicatos petroleros. Cuando hablamos de despidos, estamos hablando de el cierre de pozos, de equipos de pooling, de cierre de pozos petroleros. Cada equipo, podemos llegar a decir que genera un trabajo para un aproximado de 200 personas. Y bueno, esto es podríamos decir, una guerra pausada que estamos viviendo en el sur de la Patagonia. Una pregunta, Leo, vos has estado en Caleta Olivia, ¿no? Así es. Ahora, nosotros acá hemos hecho algunos programas para explicar por qué hubo guerra en el continente durante la Guerra de Malvinas y por qué fue específicamente en Caleta Olivia uno de los lugares. ¿Pudiste recopilar algo de cómo fue la Guerra de Malvinas en el continente, en Caleta Olivia? Sí, estoy recopilando información en ese sentido, y en lo que hace a la información del conflicto bélico en el continente, en lo que hace a Caleta Olivia, podemos tener información con claridad de que hubo específicamente un grupo comando británico con un soporte de submarinos frente a Caleta Olivia que intervinieron en el apoyo logístico que surgía desde los movilizados en Comodoro Rivadavia, específicamente de los helicópteristas que despegaban desde el Liceo Militar General Roca. En ese sentido, en Caleta Olivia se produjo el derribamiento de un helicóptero con un grupo de oficiales, suboficiales y conflictos que se dirigían por una alarma desde el norte al sur de Comodoro Rivadavia, específicamente al sur
Eso es uno de los conflictos que tenemos. Leo, estas 15 personas, entre soldados, suboficiales y oficiales que murieron en Caleta, Olivia, ¿murieron cerca de la ciudad o en algún territorio un poquitito alejado? Para que nos ubiquemos. Para que nos ubiquemos, fueron derribados cerca de la localidad de Caleta, Olivia, específicamente a unos kilómetros un poco más al sur-sur de Caleta, Olivia. ¿Aproximadamente cuántos kilómetros? Aproximadamente 14 kilómetros. O sea que si hubo disparos en Caleta, Olivia, la gente no los pudo escuchar. No, así, no solamente no los pudo escuchar, sino que el helicóptero que venía, es decir, desde el Liceo Militar General Roca, se retiraron 2 helicópteros y bueno, el helicóptero que venía detrás, siguiendo a esta punta de lanza, no alcanzó a divisar ningún disparo, etcétera, etcétera. Le vamos a aclarar a la gente, Leo, pero además porque acá con la ingeniera estamos discutiendo las cuestiones de posverdad, que ese helicóptero tiene 15 muertos. Esos 15 muertos están en el cenotafio de Plaza San Martín, es decir, el Estado argentino los reconoce como muertos en el continente. El oficial a cargo, que era el coronel Arévalo, fue ascendido post-mortem a general Arévalo. Todos ellos están reconocidos como héroes de guerra. Entonces, ¿qué es la posverdad? El regalarte un poquitito de verdad y decir, estos tipos murieron en la guerra, los condecoro y los pongo en el monumento. Pero a la vez le digo a la ciudadanía que no hubo guerra en el continente. Hace 34 años que se le dice a la ciudadanía, no hubo guerra en el continente. Pero por otro lado, verdad que solo conocen los muy entendidos, hubo guerra en el continente, con muertos y todo. Claro, es increíble porque, bueno, es un secreto de Estado donde uno tiene la información por ser tal vez nativo nativo de la región, de la zona. No, no es porque vos seas nativo. Cualquier estudioso serio de la guerra de Malvinas tiene esta información. Pero los estudiosos quedan reducidos a los ámbitos académicos. Al no llegar a los grandes medios, en los medios de comunicación se le sigue mintiendo hace 34 años a la gente diciéndole que no hubo invasión británica al continente. Los pobladores de Caleta, Olivia lo saben, cualquier investigador serio de Malvinas lo sabe, pero los pobladores de Caleta, Olivia no son llamados a los medios de comunicación en Buenos Aires y los eruditos tampoco son llamados. Esta técnica de manipulación permite lo que se llama la posverdad, que es que la verdad verdadera sea chiquitita, 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 y la mentira grandotota, 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 al punto tal que es un secreto de Estado la mentira, y la verdad apenas una cuestión académica. Pero nosotros, en esta batalla, como los BGM de Caleta, Olivia... BGM quiere decir Veterano de Guerra de Malvinas. Así es. Y en ese sentido, bueno, pronto van a ser esas voces escuchadas, esas voces que han sido silenciadas en los medios masivos de comunicación, van a comenzar a escucharse y volvemos a redoblar el esfuerzo en esta batalla cultural en lo que hace a la cuestión Malvinas y a la causa Malvinas. Así que Oscar y Mariana, bueno, muy contentos de ir recopilando información y bueno, en breve comienzan a salir los carteles, comienzan a salir los deseadenses, ¿sí? Así que bueno, tenemos pronto en lo que hace a Puerto Deseado, vamos a tener al aire muy breve a... ¿Se escucha bien ahí, Oscar? Sí, se escucha perfecto. Vamos a tener al comando Armando Carballo, perteneciente a la Operación Rosario, ¿sí? Así que bueno, estamos muy agradecidos por estos enlaces que se van dando en esta patria marinera. Escúchame, te mandamos un saludo enorme, feliz año. Feliz Y año. acordate que el precio por esta salida al aire es un regalo que nos tenés que traer de la Patagonia. Así será, bueno, en breve voy con mucho amor, con muchos regalos de la Patagonia. Bueno. Un beso. Profunda, del país profundo, así que bueno, vamos por más radiográficas. Ok. Vamos por más Malvinas.
Un abrazo enorme y feliz año nuevo. Chao. Feliz año.